tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal en esta jornada de día martes, ¿verdad? Martes, Así es, así es. es martes. Es más, para algunos de miércoles por el calor que hace, pero bueno, de martes 34 grados, pero hoy estuvimos con sensaciones que rondaron los 37 grados en la mayor parte de la tarde. La máxima para hoy estaba pronosticada en 37. No sé si ya llegó a eso. No, No, yo no vi registro. Lo máximo que llegamos hoy, 36 grados. Ah, bueno. 35,8, 36 más o menos, pero la sensación siempre se mantuvo por encima de los 36 grados. Digo que esté tranquilo, Toto, porque el sábado va a estar lindo. Ojalá que sí. Va ojalá que sí. a estar un lindo día. Pero te digo, uno sale afuera y dice, por Dios que llueva porque es Sí, sofocante. ya al final, no, pero el jueves. Es sofocante, ¿verdad? Ah, sí. Un alto porcentaje de humedad también para toda la semana, al menos eso es lo que Eso sí. está previsto. Así que a evitar la planchita, querida María. Sí, está difícil con la planchita. Un saludo Está a toda complicado. la audiencia. ¿Qué tal, Toto? Bien, tranquilo. ¿Preparadísimo? Bien, con mucho calor. Sí, desde hace rato preparado. Sí, en remojo ya está. Me acabo de acordar de un detalle que me olvidé, ¿Viste? no menor. Sí, Ah. es un detalle no menor. Sí, Sí. está bien, ¿no? Tengo que decir, me acabo de olvidar de que hoy tenía que haber retirado algo. El Señor de los Anillos. E insisto, un detalle no menor. ¿Qué va a ser? Sí, lo que hace a todo Esperemos este que- espectáculo. Esperemos que nos estén viendo La del otro esencia. lado. Sí, la esencia de este El core, le dicen los del de- momento, ¿verdad? La famosa alianza El- que se el realiza símbolo. en este Hay tema. El tiempo. símbolo de todo esto es lo que me acabo de olvidar. Hay tiempo. Y me acordé cuando me dijiste todo bien, todo tranquilo. ¿Viste? Y me acordé que no. El icono gráfico. El iconográfico, todo esto. Tenés el... Una de las primeras La lista, adquisiciones para este momento. Su trata de no tener contigo. Y ha de ser una de las pertenencias que está bajo resguardo hace más tiempo dentro de todo este proceso. Me Con eso te digo imagino, todo. por los Claro. quilates. No por los quilates, para no olvidarme justamente. ¿Verdad? Y me terminé Igual, olvidando, la igual, verdad. Matuli. ¿verdad? Es más, ya les voy a contar una anécdota en algún momento de cómo a escondidas fue a hacer unas compras a un lugar, pero gané un premio y se publicó a través de las redes sociales. Y yo estaba a escondidas haciendo una compra en el mismo lugar donde me olvidé el objeto. El problema es ser My famoso. Precious, diría My el Precious. Señor de los Anillos. ¿Verdad? Sí. ¿Cómo estás, Felipe? Bien, Toto, súper bien, tranquilo. Bien, ¿todo bien? Nació bien. Qué manera de olvidarme, te juro, no puedo creer. Encima estuve en el lugar hoy. Es que es parte, Toto, es parte de la previa. Vos Pero sabés es que culpa de estuve en Mariana, que te hizo acordar. Sí, no, pero vos sabés que estuve en el recinto hoy, en donde se En el encuentra mismo este ejido. lugar, ¿verdad? Y no sé qué estuve haciendo. El Qué, estrés. qué nostalgia. El estrés. Cabeza de novio, diría cualquiera, ¿eh? Cabeza de novio, Cabeza diría de alguien novio. por ahí. Esperemos que no ocurra, bueno, y ya no es el primer No. suceso, Por favor. no es el primer suceso. Por ejemplo, Primer evento. las llaves, el juego de llaves de mi casa está extraviado. Ah, bueno. Está perdido. Venimos con una. No sabemos, obviamente, Está como- complicado. venimos en ¿Dónde caída libre. no sabemos en dónde está el juego de llaves. Venimos en caída libre. Y la verdad que te digo, no sé cómo. Estamos en un juego de llaves nomás, ¿verdad? Pero. Pero si todavía te dejan entrar a tu casa hoy, está bien, Toto. Sí, no, de hecho sí, pero te digo nomás, no sé en dónde está, Eso es lo margen. ¿verdad? Y bueno. te estamos buscando. Yavin, a vos que nos estás mirando en algún lugar, quiero que sepas que. Tengo yo un cerrajero si Te querés. estamos Muy buscando. Alma bueno. generosa que haya encontrado Tengo un un cerrajero manojo muy que no le bueno. pertenece. Sí, por favor, si encontraron una llave, era un juego de llaves, tenía 2 llaves Sí. gruesas, Vos un que hablas control de... remoto de portón y un llavero Sí. que tenía un dibujito que es del Perú. Sí, por Yo hace favor. una vuelta me pasó algo por el estilo. Sí. Justo tenía un vecino, dice, y él era devoto de San Pascual Bailón. Sí, San Pascual, hay que bailar. Entonces Sí. tenía que bailar un poquito. ¿Vos sabés que encontré? Increíble fue. Después, ¿sabes? Sí, es el famoso San Pascual, ¿verdad? Hay que ver. Es que estoy muy confundido, pues le llevé huevos a Santa Clara hoy, enterré otro pan en el patio, dibujé soles y ahora le tengo que bailar a San Pascual. ¿Y qué le Te digo lo Y que... vos sos hombre de fe para eso. Justamente, ahora soy un optimista de que voy a encontrar mi llave en las próximas horas. Llámenme si las encuentran, por favor, anda sola por ahí, tiene un dueño que la está buscando. A propósito de... El Bueno. tema que tiene que ver el día de hoy, digo, uno de los componentes, la salud mental, ¿verdad? Salud mental, sí. Y los momentos de alto estrés que pueden derivar incluso en la peor de las consecuencias. Si bien es cierto, existen muy malas consecuencias a raíz de la poca protección, el poco cuidado y los niveles de estrés a lo que uno llega, sin duda es el suicidio, termina siendo uno de los efectos más dolorosos de los síndromes de estrés, de los momentos de alto estrés que después derivan, por supuesto, en crisis de ansiedad, depresión y otras derivaciones que lastimosamente terminan
en lo que puede ser, o en lo que en realidad es a hoy, la tercera causa de muerte violenta de nuestro país y tal vez la de menor inversión, si es que efectivamente no es la de menor inversión, ¿verdad? Agravado por un par de cosas, Toto, para complementar. Salud nomás. mental, perdón, probablemente sí sea la de menor inversión. Sí, Dentro de probablemente todo el sí. sistema de Dentro salud de todo creo lo que que es hay, sí. inevitable. No, solamente para complementar, lo que hablábamos en temas similares en otros programas, que normalmente empieza con nosotros el problema, ¿verdad? Que nos cuesta mucho como decir, tengo que irme en terapia, tengo que hacer al psiquiatra. No, yo, o sea, estoy bien, te dicen, ¿verdad? O sea, ya aparte de nosotros, si uno no admite el problema, está complicado, ¿verdad? No hay cobertura de salud pública que te ayude, ¿verdad? Claro. Y eso ahí después te vas a salud pública y no encontrar la cobertura suficiente, tenés otra pata, ¿verdad? Con Que lo está difícil que es aceptar cuando se acepta llegar y no tener Claro, respuesta en el que te sistema den de turno salud en 15 pública. años, ¿verdad? O sea, que ese Sí, tipo sobre de todo cosas. si vamos a vincular con el tema de las adicciones, pasando por un centro donde tenés Sí, ahí un estamos momento de hablando desintoxicación, pero el paso posterior estás abandonado. Ahí estamos hablando de un montón de cuestiones que no solamente hacen a la persona que está Así es. con el drama, con el problema de la adicción, sino a toda la familia, ¿verdad? Sí, a la sociedad. Cómo hacer la contención. Claro. No, un dato no menor, no sé si lo vamos a poder desarrollar dentro del programa, pero también los sistemas de justicia, cómo hacen el abordaje integral de las familias que siguen los procesos. El otro día hablando en radio con la madre de Teresa Lichi, esta ciudadana paraguaya que fue asesinada y que le dieron condena a el asesino ya a esta altura, según la justicia, de 23 años, apeló y la Cámara de Apelaciones terminó ratificándose en esta sanción de 23 años. Hablando con la madre, uno decía, yo le preguntaba personalmente qué sensación le deja. Bueno, lo primero que responde esta madre, y hasta aquí yo no había escuchado la respuesta así, este tipo de sanciones son para la sociedad, para nosotros no. Claro. Para la familia no. La familia no encuentra ni siquiera una contención dentro del sistema de justicia y por más elevada que pueda ser la sanción termina siendo para la sociedad, no para la familia. Entonces también preguntarse cómo hacen las familias que pasan por todo este traumático sistema de justicia para después soportar la carga de una condena que para ellos no es satisfactoria, o una condena que es insuficiente, o una condena que a ellos los hace estar dentro de un sistema de justicia por 4 o 5 años, prácticamente destruyendo el equilibrio de la familia, ¿verdad? Y vos mirando el caso, para que se agrave, porque es un caso bastante Emblemático, emblemático, ¿no? La Lastimosamente misma familia emblemático, ¿verdad? tuvo que ir empujando para llegar a esto. O sea, con todo el dolor, además. Y después sí es lo que decís, ¿no? Cómo queda la familia y qué contención tiene, ninguna, ¿no? Obviamente. Claro, vamos a debatirlo por supuesto hoy porque incluso hay un proyecto de ley Sí. que está intentando tomar impulso también y vamos a ver si es que lo podemos hacer desde este programa. Está el señor José de Vera del Ministerio de Salud con nosotros. José, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para toda la audiencia. Para entender cómo se maneja el ministerio, la matriz de las políticas públicas en salud en Paraguay, hay un departamento, hay una unidad de trabajo que no llega a ser un departamento, hay equipos multisectoriales de trabajo que no llegan a ser una dirección. ¿Cómo está instituido dentro del ministerio el tema salud mental? Bueno, hay una dirección de salud mental. Yo trabajo en la dirección, pero no tengo ningún cargo de autoridad, ningún cargo de jefatura. Yo simplemente soy un colaborador ahí. Y yo hago... Consultorio. ¿Eh? Consultorio. No, hago consultorio en el interior, un trabajo que me gusta mucho. Visito 5 comunidades en el interior durante el mes y tenemos una asistencia masiva. Muchísima gente, la gente está muy enganchada y cada vez que se corre, por ejemplo, una especie de rumor de que no nos vamos a ir más porque de repente tengo vacaciones o de vez en cuando me enfermo, es muy raro, pero de vez en cuando pido permiso o viajo, se corre el rumor de que no voy a ir más, entonces ya quieren hacer manifestaciones y pedidos y solicitudes. O sea, la gente está muy enganchada. Entonces yo ahora cuestiono esa cuestión de que la gente no quiera ir a consultar. En el interior va masivamente, y no solamente conmigo, con todas las unidades móviles, así se llama. Yo soy médico de unidad móvil, y los servicios están llenos. A mí no me gusta etiquetar personas, pero sí me parece que podemos hablar de prototipos a veces o parámetros para poder entender qué tipo de personas va y en qué condiciones o por qué va. Habitualmente uno dice acudían por una orden judicial, una orden médica ya en un grado superior. Siempre estuvo la versión de que el paraguayo no quiere ir por intención propia o por interés propio, sino que
tiene que ir llevado por una situación de fuerza mayor o por alguien. En el interior, ¿cuál es la realidad? Al menos que te toca a vos, ¿verdad? De lo que vos podés... No, yo puedo hablar también de lo de acá porque conozco, estoy en el Ok. hospital de clínicas y entonces ahí también atiendo a gente de acá y por supuesto soy médico psiquiatra forense de la fiscalía que atiendo otro tipo de realidad y tengo mi consultorio particular. A mí lo que me parece es que si quieren saber del interior, en el interior acuden todo tipo de patología. Veo que hay mucha gente con retraso mental, hay mucha gente que, chicos, adolescentes, jóvenes que sufren de retardo mental por causa de algún tipo de lesión cerebral, ya tiene problemas de nacimiento. Otra cosa que vemos mucha otra patología y yo atiendo, no quiero atender porque no es mi especialidad, pero atiendo, son los casos de epilepsia, que hay muchísimo y no hay neurólogos en el interior del país. Y después están los casos normales de la psiquiatría, esquizofrenia, depresión, trastorno de pánico, alcoholismo. Generalmente no veo otro tipo de adicción, es rarísimo, pero sí alcoholismo. Y por supuesto los problemas familiares, la violencia intrafamiliar. Que es un poco parte de los parámetros, más que prototipos, Claro. los parámetros Así mismo. de lo que va. En un ratito vamos a continuar, por supuesto, doctor. Senadora Esperanza Martínez, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Y al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Un saludo aquí a todo el equipo, también al doctor Vera, que nos conocemos hace mucho tiempo. Y muchas gracias por el interés de conversar sobre este tema. Decían, me podría hacer dueña de la frase y decirle, voy a inventar una frase, ¿verdad? Cuerpo sano, mente sana, cuerpo sano, ¿verdad? Pero a alguien ya se le ocurrió mucho antes, por supuesto. Pero ¿cómo hacemos cuando el sistema de salud, todo apunta al menos, de que el sistema de salud va apuntado no solamente al cuerpo, sino ya al cuerpo maltrecho, ni siquiera a la prevención, sino ya a buscar un remedio para el cuerpo, y poco o casi nada, en muchos casos, se está impulsando el tema de política de salud mental, ¿verdad? De la salud social, que finalmente es del equilibrio emocional de las personas, ¿verdad? ¿Cómo hacer cuando ya tenemos urgencia en un lado y necesitamos imperiosamente hacer el trabajo en el otro sector también, que es el campo de la salud mental, ¿verdad? Bueno, como les escuchaba al inicio del programa, en el comentario que hacían ustedes, el tema del campo de la salud mental en realidad es uno de los temas desatendidos dentro del sistema de salud. Pareciera como que en realidad hasta que no nos toca de cerca tener una persona, un familiar, un amigo, un vecino que necesite por razones de adicciones, por trastornos depresivos, por problemas de conducta o por cualquier otra situación de violencia que necesite la atención, digamos, o la contención por problemas de salud mental, uno no se percata o no es lo mismo que te duela el cuerpo, que tengas una apendicitis, pareciera que eso es algo socialmente aceptado, pero cuando hablamos de problemas mentales, llevamos a esa historia de la locura y del temor que tiene la población, el estigma que se coloca sobre las personas que pueden estar en un tratamiento, en una asistencia profesional. Y es el propio sistema que ha descuidado, por eso que el objetivo de esta ley en realidad es más que nada sensibilizar para apuntar a la creación de servicios tanto de atención integral como de contención a las personas. Prácticamente del presupuesto de salud debe ser una ínfima cantidad la que se dedica a organizar un sistema de atención para aquellas personas que ya requieren, porque hay medidas que son preventivas, de promoción, y cuando la persona ya necesita, el sistema de salud tiene que prepararse de diferentes maneras, y eso es lo que no tenemos. Entonces un poco este es el objetivo de este proyecto en particular, pero también estamos trabajando un proyecto de salud mental que es un sueño aquí del colega y de varios psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales que se viene debatiendo en el Paraguay. Hay un proyecto ya avanzado, hay grupos de trabajo y bueno, y ahí hay una discusión entre los que defienden todavía la hospitalización como la manera más efectiva, digamos, de controlar sobre todo aquellos problemas psiquiátricos, psicóticos,
¿verdad? O de locura en Lenguaje. en el lenguaje común, y aquellos que dicen de que hay que desconcentrar, sacar de los manicomios y llevar a nivel comunitario servicios cerca de donde vive la gente. Y en ese sentido el trabajo que hace el doctor Vera de estas unidades ha sido una experiencia muy interesante, que ha permitido no solamente llevar profesionales desde la capital al interior, sino también formar profesionales localmente, porque creo que tenemos, no sé cuánto estaremos, José, con 70, 80 psiquiatras a nivel país, y entonces pensar en una atención psiquiatrizada es imposible. No, 70 no dan personas abasto. para toda la población. Entonces tenemos que pensar en enfermeras, en trabajadoras sociales, en psicólogos, en otros trabajadores de la salud que reciban un entrenamiento y se trabaje como un equipo. Esa es un poco la visión moderna. Vamos a entrar un poquito en lo que es el proyecto y cómo lo encara, ¿verdad? Si es que directamente exige un nivel presupuestario, una formación de equipo. Y muy importante hablar sobre el estigma de cómo es el tratamiento, cuál es. Hoy casi todos los modelos en el mundo de rehabilitación, tanto en salud mental como incluso física, ya tratan de romper el esquema hospitalario y tratan de hacerlo dentro de la comunidad, porque finalmente no sirve de nada estar Aislarlos, claro. dentro de un lugar de rehabilitación 5, 6, 7 horas al día y uno sale a la calle y se encuentra con otra realidad absolutamente. Voy a Mariana primero, después a Felipe, para que Mariana después no diga que nunca arranca. Ah, qué bueno, qué bueno. Senadora, mencionaba usted justamente ese porcentaje mínimo. Usted estuvo a cargo del Ministerio de Salud. Antes de ir a la ley específica, ¿por qué se da esa diferencia en la torta, digamos? Es decir, ¿por qué realmente desde el Ministerio de Salud no se promueve o no se promovió la mayor inversión? ¿Es porque realmente lo otro es más urgente, amerita, no sé si cabe el término, pero por qué el sistema de salud decide que básicamente todo su presupuesto está destinado a la salud física, digamos, y prácticamente nada a la salud mental? Bueno, cuando nosotros estuvimos en el ministerio se comenzó a trabajar, creo que el primer plan, no me acuerdo si era 2012, 2020, sobre salud mental, y lo que estábamos es organizando un poco el sector, y cuesta mucho planificar una extensión de la atención a todo el país. Por el punto más importante es la formación de recursos humanos. O sea, aquí tenemos que hacer una promoción, incentivar a los trabajadores de salud de diferentes ámbitos a que se interesen por la salud mental, porque no solamente es un estigma de la población, un estigma entre los propios trabajadores de salud. Por ejemplo, hay una fuerte discusión si hay que tener las unidades de atención de pacientes agudos en hospitales especializados de psiquiatría, por decirlo, o de salud mental, o deben ser parte de un hospital, tener un ala donde forme parte del resto de los enfermos, y donde así como tenemos un área para tratar a los cardíacos o tenemos un área para tratar a los enfermos renales, que la salud mental sea parte del hospital, que sea parte de esa integración que se necesita tanto de los trabajadores como, y eso es una resistencia. Uno plantea en un hospital general, y eso lo recordará aquí José, vamos a trasladar, no sé, que en cada hospital hayan 5 o 6 camas para pacientes agudos, y viene la resistencia de todo el personal de enfermería, y dice, no queremos loquito acá, ese es el término. Claro, no estamos preparados, no, esto hay que llevar, y bueno, y entonces ahí es cuando lo arrinconamos en sistemas manicomiales, y eso es un proceso cultural no solo de la población, sino también de los trabajadores de salud. Sin duda. Es también como el huevo o la gallina, ¿verdad? También el profesional que sabe que no hay demasiado campo no va a optar por una especialidad que no necesariamente la gran tenga pregunta que tenemos demasiado. que desarrollarnos es cómo aguantar, cuál es el plan de contingencia, hasta qué. Claro. Porque supongamos que lo podamos impulsar, ¿verdad? Y digamos, bueno, a partir de ahora incluso hay un rubro, porque finalmente a muchos trabajadores les importa saber si hay un rubro o no, ¿verdad? Miren, muchachos, sí, una proyección, una carrera de proyección en el futuro. Bueno, comencemos hoy, recién en 10 años aproximadamente, sin contratiempos, ¿verdad? Claro. Estamos hablando que eso puede comenzar a caminar, y cuando lleguemos a los 10 años, siquiera estamos hablando de que vamos a llegar a un número acorde a la necesidad todavía. Entonces, ¿cómo hacer con lo que hoy que tenemos la transformación de recursos? Vamos a hacer la primera pausa del programa y después vas a hablar, Felipe, por favor.
Sí, y después Pedro también, que hoy vino, ahora que me estoy fijando, viniste con un look juvenil. No, tuve Cool un problemita. Sí, a No, mí- está cool, está sí, cool. Bueno. juvenil, ya vamos a hablar de lo tuyo, Pedro, también, ¿sí? Bueno, vamos a hacer la pausa, pero antes vamos a hablar de RZR1000. A propósito de que me preguntaste, Pedro, señor. atención, porque ahora está con un precio promocional. No me digas. ¿Sí? La Limited Edition ahora a un precio de $25.800. Encontrarnos en nuestro showroom de Mayor Merlo 2501 y Teniente Martínez. Para más información, anotá el teléfono, Pedro, en tu teléfono, 609-624, el número de teléfono de Asunción Motorsport. Vamos a la pausa y ya volvemos. New sensations steady and so sweet and for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shot. Muy bien, estamos volviendo. De hecho, se está hablando y mucho ya también Sí. en los cortes también de la situación. Y Felipe, te veo queriendo preguntar. Después vamos a hablar de lo de... Me quiero quedar contigo después, Pedro, porque Por favor, Sí, por favor. hay un por el, tratamiento especial para por el look, te digo... Sí, estás- ese es más mío, la remera negra es más mía. Sí, pero te digo, estás hecho un Hay que George respetar los Clooney. vestuarios. Por si nadie nunca te lo dijo, Pedro, ¿eh? Senadora, ¿por qué este tema en este momento político? Bueno, en realidad este es un proyecto, para ser honestos, preparado por el senador Carlos Filisola ya del periodo anterior. En su momento no se pudo meter. Después nosotros intentamos colocar esto dentro de la ley de salud mental, que va a salir, que no va a salir. Y en el marco de la semana pasada, que fue la semana de la conmemoración, digamos, de las acciones en favor de la salud mental, decidimos presentarlo. O sea, no creo que tenga que ver con un tema político, sino que en realidad aprovechamos la situación de la conmemoración y era un trabajo postergado desde hace mucho tiempo y que esperábamos colocarlo dentro del programa de salud mental, pero eso creo que va a necesitar todavía más audiencias públicas, más trabajo con los diferentes sectores, el hospital psiquiátrico, la Facultad de Medicina. Ya se hizo una primera audiencia, hay un borrador, tengo entendido que las sociedades de psiquiatría también y otros espacios están discutiendo. Y bueno, y seguramente nosotros terminamos ahora la ley de bioquímicos y mi compromiso era después llevar adelante esto y ojalá que podamos antes de fin de año por lo menos tener una media sanción en senadores. Sí, porque después ya, como que dirían, embajada, el tema después ya va así como el año, ¿verdad? Funciona, claro. Yo te digo, acá el año ya estamos luego en embajada, por eso un tema tan sensible que necesita tanta atención. Así Y que el es. temor es que se pierda en este momento Claro. político. Sí, por ahí ¿verdad? también mi pregunta. ¿verdad? No, la idea sería también, si lo podemos sensibilizarle al ministro de Salud y dentro del presupuesto del 2018 colocar alguna cosa que Para pueda impulsar ayudar. algo. Por ejemplo, hay mucha gente que ya habla sobre el tema adicciones, de colocar algunas cosas. Ese es un tema ligado también a que tiene mucha demanda porque tenemos un centro con 30 camas que es solamente desintoxicación y después le dejamos al libre albedrío, ¿verdad? Entonces se está hablando también, digamos, de poder en este contexto presupuestario ver si podemos ayudar y canalizar algo que pueda mejorar la situación del programa de salud mental. Pedro. Sí, el doctor Vera. Qué interesante lo que dice con respecto a la gente, especialmente en el interior del país. Generalmente subestimamos. En realidad los paraguayos nos subestimamos mucho. Mucho. Ahora, cuando se acercan las personas con sus distintas patologías, ¿cuál es la relación con las familias? ¿Las familias apoyan, saben, acompañan? Y bueno, es una costumbre paraguaya, bien acuden en grupo. En grupo. en Ya, grupo. papá. Yo con mi modelo con el que aprendí de psiquiatría en otra parte, generalmente la entrevista es individual, pero acá no hay caso. Siempre le acompaña a alguien, por lo menos un miembro de la familia. Y a veces mucho más, unas cuantas personas. O sea que la familia generalmente acompaña en el interior. Pues sabes que eso Grupal. considero, no sé si por ahí me equivoco, usted me dirá que es el especialista, es un signo de madurez social. Es un signo de madurez eso, como sociedad. Sí, Porque esto hay veces que se plantea incluso en los medios y hay en algunos aspectos o en algunos exponentes una suerte de tabú.
Generalmente es lo que sale, es lo que se dice, no lo que pasa que es un tabú. Pero por lo visto hay otra movida. Claro, y además, a mí una cosa que me llama muchísimo la atención del interior es el porcentaje de mejoría. Ese porcentaje de mejoría es excepcional. Y yo creo que tiene que ver con la relación que establece la gente con el profesional que va. Gente que acude y el porcentaje de mejoría de la gente que sigue, digamos, el tratamiento claro, no, regularmente. la gente sigue y tiene un porcentaje de mejoría muy alto Qué que bueno. no se ve acá y que es, yo diría que hasta irreal. Tiene que ver con la confianza que se le tiene al profesional. Doctor, perdón, pero sobre Es- ese mismo es algo punto, además, increíble. es diferente, estamos hablando mucho del interior por sus casos, por su práctica, digamos. Es muy diferente el interior de lo que es en Asunción. Es decir, en Asunción sí se da este tema del tabú, la gente no quiere ir mucho. Y sí, ¿o se es da, igual? se da más. Recuerdo, Claro. por ejemplo, hace poco una señora me decía, cuando tenía que ir a la dirección de salud mental, no, yo ahí, eso dice salud mental, coste que no dice enfermedad mental, pero ahí en salud mental no quiero entrar y me cuido para que nadie me vea. Pero vos sabés que Qué llamativo todo, ¿verdad? O sea, me es muy Sí, llamativo, llamativo. porque en este programa, en otras ediciones, en otras entrevistas, hemos hablado como que este es un tema prohibido de tratar en el sentido de la concepción que tiene la gente. Como que la gente no habla del tema Sí, y no quiere hablar. Es lo que decía también yo al principio, todo ese tema de que nos cuesta hablar, asumir que necesitamos. Claro, entonces la pregunta es, ¿nos cuesta a nosotros lo de la capital? Digo, porque estamos en la Sí, De función los, hoy. centros, de los grandes centros urbanos. Y entonces nuestros profesionales, a los que estamos consultando todo el tiempo, a los que estamos entrevistando todo el tiempo, tienen la concepción de lo que pasa aquí. Porque lo que nos está diciendo, doctor, es absolutamente otro Novedoso, Paraguay por en lo ese menos. sentido, Sí, ¿verdad? a mí me parece que son Es que en cosas muchos casos el distintas. interior es Además, otro la país. gente tiene tanta confianza que en el interior va a consultar por cualquier cosa. ¿Por qué viene? Sí. Por ejemplo, un ejemplo. Entonces me mostré la espalda, tenía un quiste sebáceo. Y bueno, pero yo no trato ese tipo de cosas. Sí, pero usted le mejoró a la vecina, entonces quiero consultar. Otra señora me dijo la última vez en Guruguatu, me dice, cuando le pregunto por qué viene, y yo estoy bien, me dice, pero mi vecina estaba tan mal, que ahora está súper bien, que yo quiero estar súper bien como ella. Es una cosa increíble. Sí, no, claro. Claro. Senadora, ¿cómo hacer La simplicidad a veces, ¿verdad? con un Sí. país dividido también en la percepción sobre este mismo tema? Donde están los medios de comunicación y donde se instala la gran masa de Debate, de, digamos. de debate y de medios, y en donde se trata y nosotros pensamos que le estamos haciendo un favor a la situación al tratarlo, aparentemente lo estamos enfocando de manera equivocada, ¿verdad? ¿Cómo hacer para tratar este tema a nivel nacional teniendo en cuenta esas diferencias que hay sobre el mismo punto? ¿verdad? Sobre el enfoque, por lo Sobre el menos. enfoque Claro. mismo, ¿verdad? Bueno, en el proyecto de ley justamente el abordaje se hace sobre los sistemas de atención, de contención, y que esto significa sobre todo capacitación de la gente, capacitación de los medios de comunicación. Por ejemplo, la publicación de suicidios, de casos así con un contenido morboso, con un contenido, digamos, genera generalmente más casos en poco tiempo. Entonces hay como una tendencia a que en realidad no aparezcan como casos muy sensacionalistas o que genere una gran, porque sobre todo en la población adolescente, etcétera, es como que de alguna manera incita, ¿verdad? Pero hay una tendencia que se ve y por eso hay como unas recomendaciones de cómo enfocar, por ejemplo, el tratamiento por parte de los medios. Y después muchas cosas que tienen que ver, digamos, con un enfoque, digamos, sensacionalista, por ejemplo, de las personas que pasan situaciones de violencia, personas que son violadas, personas que son abusadas, etcétera, donde en realidad a veces los medios revictimizan y le preguntan y ese tipo de situaciones. Entonces, yo creo que este es un tema que hay que hacer capacitaciones de los comunicadores, hay que hacer acuerdos políticos con la línea de los medios de comunicación, hay que trabajar con el personal de la policía, hay que trabajar con los docentes, o sea, en realidad es
amplio espectro, digamos, de niveles de contención que se desarrollan habitualmente. Y en la mayoría de los países, en realidad los servicios suelen ser municipales, más que del propio Ministerio de Salud. En los municipios hay el centro de atención para adolescentes, para situaciones de maltrato, para niños autistas, para niños, o sea, diferentes niveles, digamos, de situaciones. Y es más fácil que el municipio, digamos, como que mire el territorio y la población y uno tenga cerca de donde vive el servicio, ¿verdad? Están siendo vecinos siempre, ¿verdad? Así mismo es. Y tal vez naturalizar también. La gente habla de que en realidad la locura históricamente, en la historia, en las novelas, ¿verdad? El loco era parte de la historia y de la vida de los pueblos, ¿verdad? No necesitaban manicomios, en realidad convivían con toda, y era una manera más humana, más amigable y saludable para el propio, ¿verdad? No eran encerrados. Hoy lo hacemos porque tenemos que trabajar, porque trabaja mamá, papá, porque alguien tiene que cuidarlo y entonces terminamos encerrándolo. Pero en realidad históricamente, hasta la creación de los lugares de contención, formaban parte de la realidad de los pueblos, de la realidad de las comunidades, y era parte casi del folclore, digamos, ¿verdad? El loco. Cada pueblo tenía su loco. Cada pueblo tenía su loco. Pero que yo convivía. tuve una experiencia que a mí realmente me impactó y siempre suelo citar. Una vez me enviaron de la fiscalía para que evalúe a una persona porque se estableció frente a un negocio en la calle Petirosi. Puso todas sus cosas, hizo una carpa ahí. Entonces se le denunció. Y ahí me entero de que había un montón de locos, por así decir, pacientes psicóticos que viven en el mercado. Sí. Y ya son pobladores ahí. Parte del folclore, entre comillas. Sí, son parte del folclore ya. Escenario. Es como un país aparte. Y bueno, tienen alimentación porque siempre ahí no falta. La gente le da y están totalmente adaptados. Y no necesitan un manicomio, ni siquiera el tratamiento psiquiátrico. Claro, porque están integrados, que es finalmente la finalidad, ¿verdad? Claro, están totalmente integrados. Ahora, me quiero quedar, yo sé que tengo que hacer una pausa, pero lo quiero plantear. Me quiero quedar en donde duele. Les digo, donde duele para los medios de comunicación. Y sobre salud mental, no solamente con lo que tiene que ver con la depresión o lo que deriva también en el suicidio. ¿Qué es lo que comunicamos que esta herramienta legal nos puede ayudar? Sin caer en el debate de ustedes están comunicando solamente lo que ustedes quieren. Porque si ponemos y hacemos el zapping, los hechos de violencia son los primeros temas en tratarse y después los escándalos y así sucesivamente hasta que los temas que tienen otro tipo de interés generalmente se tiran en la cola y si hay tiempo, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos comunicando en los medios cuando la primera noticia del día es el hombre pegando y pegando a un delincuente o a su pareja o a quien sea, ¿verdad? La violencia en el trabajo es muy importante. Ese fue el lema de salud mental de la OMS este año, el 10 de octubre. Entonces es un tema muy importante sobre violencia en el trabajo. Los profesionales de salud mental en general y tampoco los otros no están preparados. Generalmente se da consejo sin ningún sustento científico. Y ahí se requiere también una preparación especial, hay que conocer el tema. Ahí vamos a detenernos a la vuelta de la pausa porque eso nos incluye a nosotros de alguna forma y veremos qué tan acertado, qué tan equivocado estamos muchas veces. Mariana, por supuesto, tiene un consejo para nosotros y a la vuelta de la pausa vamos a ver qué hacemos con Felipe. Así mismo, y atención porque Sudameris Bank presenta el especial del gran Luis Álvarez. Es un tributo a los grandes autores y compositores del Paraguay, con la participación de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional, dirigida por el maestro Luis Álvarez. Gran coro, ballet e invitados especiales. Esto es el 27 de octubre a las 21 horas en el Gran Teatro José Asunción Flores del Banco Central del Paraguay. Las entradas están en venta en Red UTS. Apúrate y no te quedes con la tuya. Vamos a la pausa y ya volvemos. No, estamos volviendo porque lo estamos debatiendo y decía hace rato, me quiero quedar en el punto donde duele porque a lo mejor terminamos, como quien diría, de rebote o de rebote o frontalmente terminamos recibiendo nosotros esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace a través de la comunicación y es lo que se muestra a favor o en contra de la salud mental?
Estamos hablando de los casos de suicidio, creo que en eso hay un avance, por lo menos en algo que ya no se, o por lo menos se cuidan algunas formas, algunas cuestiones que tienen que ver con el tema de maltrato infantil también se van cuidando algunas formas, deficiente, insuficiente, podemos discutirlo, pero por lo menos hay. Y con el resto, las escenas de el hombre ajusticiando al motochorro, la persona que defendió su comercio con disparos, esto, y lo mostramos como un hecho informativo y a veces hasta pedimos que la gente lo juzgue, ¿verdad? ¿Qué opinan? ¿Actuarían igual o no? Y todas esas cuestiones. Esto también está en discusión, digamos, sobre el rol de los medios de comunicación con ese tipo de informaciones. Claro, yo lo que veo, por ejemplo, en Estados Unidos, yo reviso mucho la bibliografía norteamericana, casi toda la bibliografía que leo en inglés, como soy psiquiatra forense y es un tema que me apasiona, y veo que ahí, por ejemplo, muchos crímenes que fueron filmados porque hay muchas cámaras, son sacados inmediatamente, no aparecen. A veces he visto porque fue inmediato, pero después ya desaparecen. Y veo que tienen ese cuidado. Muchísima gente, por ejemplo, mata y después se suicida. Eso está filmado porque lo hacen en lugares públicos, pero después sacan totalmente esa información. Es muy difícil encontrar un video de ese tipo de cosas. Acá es más fácil, ¿eh? Hay algunos hechos, Acá casos por WhatsApp que, te llega, doctor. Claro, No, claro. Mira que... Hay muchos casos que todavía Sí, sí, permanecen hace tanto. filmados. Disculpe, lo que pasa es que uno baja, entras a la CNN, ves algunas cosas que son bastante escabrosas. Pero bueno, que ni siquiera acá lo pasamos, ¿eh? Sí. A la mañana, yo estoy haciendo un programa a la mañana y estoy acá en la parte periodística y hay cosas que nosotros no mostramos. Y ellos sí. El tema es que no se puede medir con la misma vara todos. Así Lo que mismo. sí la gente tiene es la opción de los distintos tipos de noticieros y las distintas líneas editoriales. Si vos querés algo amarillista, sabes dónde. Ahora, si quieres algo con una noticia más tratada, sabes. Porque no es el mismo público el que mira, por ejemplo, el noticiero de un canal que de otro, ¿no? En donde sí hay. Igual que y no se puede estar estableciendo eso. Claro, no, No se- igual no la se puede consecuencia, decir, totalmente esto no- de- es evaluar la consecuencia, es lo que yo planteo. Sí. No Ah, si ya, es claro. direccionarlos o no, ¿verdad? Porque Claro. ahí estamos hablando de que tendríamos que A mí- marcarle la línea sí. editorial a cada medio. Pero, Claro, imposible. pero Sí, claro. igual, A mí- si hay una ley, se cierran un par de Sí, canales, te digo, porque pero a mí me parece que está bien eso, Pero no pero yo diría que en los casos de suicidio habría que prohibir. Y yo creo que habría que manejar claro. como Específicamente. sentido común, ¿no? Sí. senadora, No, yo creo que estas cosas son las que se abordan a través de procesos colectivos de no sé cómo es que le Regulación. llaman, de autorregulación. Sí. O sea, por ejemplo, el Ministerio de Salud pudiera tener un espacio cada tanto tiempo donde reúna a la gente de los medios, a los editorialistas, a los responsables, y se discute esto, se va discutiendo, y porque esto necesita también de una concienciación política, digamos, en los medios, Esperanza, y yo por lo discúlpame, menos pero, la de la censura... forma que planteas, es como que decís que los medios y los profesionales que están en los distintos medios no tienen esa conciencia. Y no es así. Te puedo asegurar que es al contrario. Al contrario. Se sabe perfectamente, y por eso te decía, cada noticiero, cada Lo hacen programa, cada conscientemente. canal, lo hacen conscientemente. Claro, O sea, pero una cosa es que lo haga conscientemente Tal y vez pasa tenga como una Pedro. línea amarillista, y otra Pero cosa es que totalmente. vos le señales, Claro. siendo ministro de salud o siendo regulador de salud, le llame al que tiene una conciencia y le diga, bueno, ¿por qué no hablamos de este tema? Lo que Porque- pasa es que ella, perdón senadora, para tratar de entender, capaz que me corrija, ¿verdad? Si para ahí estoy equivocado, pero creo que el punto que a donde va la senadora Pedro es que ella apela más a la construcción esa, entre comillas, colectiva, está tan de moda ahora, Sí. ¿verdad? A que poner un proyecto de ley, mira, nosotros vamos a marcar la línea editorial. Claro. Que va a ser, que Claro. quieren meter nuestro contenido, van a saltar los Sí. perros, ¿verdad? el O sea, debate de los perros, digo, los- construcción a través de la destrucción de la idea equivocada, ¿verdad? Ir Claro. hablando sobre el mismo punto las me veces que sea marqué necesario. contenido, O sea, no me vayas a marcar mi agenda, qué sé yo, ¿verdad? De repente pueden ser medidas propositivas, Claro, o sea, no, sí. no sé, buscar, decir, bueno, ¿cuál es
el canal con el mejor abordaje de salud mental. Por ejemplo. Y decir, bueno, Tipo un premio, qué sé voy a yo. poner Unicanal porque estamos acá, entonces no hay ninguna Claro. competencia con Para lo que te que volvamos a invitar, ¿verdad? Unicanal este año ha sido el que mejor abordó, qué sé yo, así como han habido premios a periodistas que abordaron el tema de niñez y adolescencia. O sea, Sí. yo lo que creo que estas son construcciones culturales y colectivas. Yo no creo en la censura, no creo en las cuestiones limitativas, porque parece que eso genera más. Cuando no hacer, pues todos queremos hacer lo No, que está claro. prohibido. Entonces, y realmente cuando uno es expuesto y decir a la pucha, este canal, cuando la gente empieza a decir, esta conducta es menos aceptable, hasta O el aquella más, es más. claro, o aquella es más aceptable, o esto es mejor visto, etcétera, hasta el más amarillista empieza a cambiar de actitud, ¿verdad? Yo creo que por allí vienen estas cuestiones, ¿verdad? De ir trabajando una cuestión colectiva, premiar líneas de intervención, etcétera, de tal manera que la gente vaya pensando en positivo. Digamos, yo creo que esta cuestión del suicidio fue abordado de esa manera. Uno va y habla con los medios, le explica y la gente va entendiendo, ¿verdad? Por ejemplo, me decían estos días una persona amiga que vino del Brasil y justo estaban pasando en estos días al WhatsApp un accidente donde quedó desnucado una persona. Y ella me decía, en Brasil, cuando se produce un accidente, inmediatamente se ponen las vallas, pero justamente para que nadie llegue, o sea, nadie puede irse con su celular. Sí, Bueno, lo veíamos habrá hace quien poco lo en haga, Barcelona. digamos, pero digamos como norma. Se veía en ¿verdad? Barcelona cuando una policía o una Claro. bombera le decía no filmes. Claro, No vayas a enseguida ponen las vallas y bueno, vos venís acá, viene acá, enseguida se delimita el campo y se evita que la gente venga, porque alguno habrá que viene a filmar y a los 2 minutos están en las redes sociales. Y las cuestiones de crímenes y esas cuestiones, ¿verdad? Cuanto más morbosos y las entrevistas, ¿verdad? Han habido entrevistas al lado del cajón, al lado, ese tipo de en el cosas que funeral. en realidad Sí, no aportan son nada. bastante humillantes, porque yo siempre digo, eso no sucede con una persona asesinada de clase media alta. Pero ni hablar, senadora, del Si es derecho a la que, defensa. si es que le matan a, qué sé yo, alguien, un Claro, senador o una cuestión, Toto, o sea, nadie no va a ir a entrar en la no va a casa de la ocurrir. cena, no va a ocurrir. Ni hablar Entonces, de derecho a la defensa cuando te meten el micrófono debajo de la capucha. Sí. ¿Por qué Exacto. robaste? Porque o a veces uno hasta locura. cosas graciosas, ¿no? De la gente que está borracha, que la gente... Claro. Y se pasa por las redes de manera como chistes, ¿verdad? Claro, a nosotros nos causa gracia, pero si yo soy la hija del Señor, Claro. si soy la No, pareja, totalmente. si soy la mamá, la hermana, y le ves a tu familiar hecho burla en todos los medios de comunicación y se queda en YouTube para el resto de tu vida. O sea, es como, ese tipo de cosas son las que no medimos y que en realidad implica un poco cómo ir desarrollando. Escuché hoy en un audio una persona decía cómo se mide el crecimiento y desarrollo de una población. Dice, no por el crecimiento económico, sino por la capacidad de educación, por la educación que tiene la gente, de pedir permiso, de agradecer, de ser respetuoso con el espacio del otro, o sea, todo eso que nos permite convivir y respetar al Socialmente. otro, y como dice el refrán, no hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti, Ahora, ¿verdad? Y ahí es una el cuestión cultural, digamos. Hay, dentro de para y volver un poco al proyecto específico, digamos, el proyecto de prevención del suicidio, ¿tiene algún abordaje justamente en cuanto a la construcción? ¿Tiene un abordaje que tiene que ver con la comunicación de algún modo o en qué está enfocado? Bueno, en realidad tiene que ver con la idea de crear situaciones de promoción y prevención integral, que sean todos aquellos espacios que promuevan salud mental y sobre todo en jóvenes y adolescentes como políticas, y dan algunas líneas de desarrollo, porque entendemos Como una que ley este es un marco. tema, claro, este es un tema que lo que quiere es colocar la importancia del tema, que se le pueda asignar recursos al Ministerio de Salud a través de su Dirección de Salud Mental, y que esto va a ir cambiando en el tiempo y por lo tanto no son descriptivas, pero sí líneas generales. Y otra es la creación de servicios de atención, o sea, aquella persona, como hay en muchos lugares, yo vivo sola, estoy deprimida, necesito conversar con alguien, necesito Y las líneas de atención. o sea, las Claro. líneas de atención,
o el abordaje comunitario o el abordaje de grupos de contención o el propio tratamiento psicológico, etcétera. O sea, crear el sistema de atención y contención de las personas. ¿Eso está previsto en el proyecto? ¿Todo eso está previsto en el proyecto? ¿Contempla el proyecto? Eso contempla el proyecto como líneas a ser desarrolladas como políticas del ministerio. Y algo importante son los centros o servicios de atención en crisis. Para mí eso es muy importante. Es clave. Que sean rápidos, eficientes y capacitar a la gente, sobre todo a personas que por su profesión o su ubicación dentro de la sociedad están justamente en lugares estratégicos para proveer lo que llamamos la primera ayuda psicológica. Por ejemplo, sacerdotes, jueces, escribanos, policías, Pero bomberos. docentes. ¿A dónde va claro. uno cuando...? Claro. También, ¿verdad? Tengo que hacer una pequeña pausa, si no nos quedamos sin tiempo a la vuelta. Iba a decir algo, pero ayer Carlos Peralta me dijo que hablo demasiado, así que corte y ya ven. Estamos al aire, pero continuamos nomás, doctor. No todo educación, no me quiero perder el hilo. No, uno, por ejemplo, en las calles puede ver también el nivel de salud mental que hay, la violencia, Sí. los gestos, los gritos. Y escuchaba al director de tránsito hace unos días, no me recuerdo el nombre, que no quería multar a la gente, porque decía, es una cuestión de educar, sí. hay que educar. Sí, acá lo dijo. Acá lo Acá lo dijo, bueno. Sí, Soler Gracias ve el por- programa, gracias ya por vernos yo siempre, le di cuenta doctor. al doctor Soler del Claro. programa. Claro, lo dijo Sí. acá, pero por ejemplo, ¿por qué en Europa, que están todos educados, donde hay un respeto espectacular a las normas de tránsito, da gusto manejar ahí, no sé si ustedes manejaron, pero es una maravilla. Toto y Pedro, los únicos que viajan así como y a- si nada, Europa. y a toda velocidad se maneja, a toda velocidad sin pérdida de tiempo, pero todo el mundo respeta. Claro. Y sin embargo, las multas son terribles. Y claro, por Claro. eso. O sea que quiere decir que a pesar de la educación, también el- son importantes las multas. Lo que a nosotros nos pasa, siempre decimos nosotros, cruzar la frontera y el paraguayo es, por eso me causa gracia cuando las instituciones te mandan esos mensajes pro, creemos conciencia, qué sé yo, cuando no pasa, Nico, por ahí, no pasa por la propaganda. pasa Pasa solo por, por uno, los ejemplos y dos, la credibilidad de las instituciones que tienen que hacer cumplir la ley, cosa que acá. Pero Claro, bueno, estamos yendo a otro lado. Entonces, sí, lo que Sí, pasa es pero que es importante, no nos ¿sí, no? estamos yendo tanto porque una cosa tiene que Y ver sí, con, es con- cierto. con la otra finalmente. ¿Por qué no nos hemos dedicado tampoco en generar una cultura de la responsabilidad? Claro. Una cultura que tiene que ver con el cumplimiento de las cosas. Es cierto que hay falencia en educación, pero ¿por dónde arrancamos? ¿Porque se cumplan primero las leyes o por educar a todos los que están en la calle? Y las dos cosas. Y yo te digo que a lo mejor en algunos puntos podemos educar metiendo multas en muchos lados, ¿verdad? Por ejemplo. En ese mismo programa que dice él, yo casi me vuelvo loco, pues a mí me chocan acá a la media cuadra y me imagino viniendo la oficina de tránsito, señorita, acaba casi de matar a este hombre que está ahí, no vuelva a hacerlo, ¿eh? Por favor, le digo, no vuelva a cruzar. Que le sirva de lección. Sepa que el cartel de pare es parar, seamos todos educados, ¿verdad? Claro. Y entonces se va la chica y Vos te quedaste y 6 vos meses te quedaste sin auto. 6 meses sin auto y toda la historia, eso genera, entonces es parte de la discusión, pero sin duda yo también cargo la tinta en los medios de comunicación. Entiendo que hay también un negocio dentro de todo lo que son los medios, porque finalmente lo es, pero a lo mejor, senadora, metiendo este tipo de programas en las escuelas, en 15 o 10 años vamos a tener también una audiencia más crítica, ¿verdad? Que pueda meter mayor presión a los medios, ¿verdad? Imagino que también este proyecto va impulsado ahí, ¿verdad? Así es. Y yo que cuando les escuchaba me recordaba, quería comentarles de estos servicios de autoayuda. Creo que la Secretaría de la Niñez tiene un Sí. número para el tema de 147. violencia 143. contra la... Y me comentaba una de las trabajadoras allí el año pasado cuando venían por su presupuesto, por ejemplo, que una vez reciben la llamada de un niño o niña de 8 o 9 años y que se quedaba sola en la casa. Los padres estaban en España, ¿verdad? Y los abuelos trabajaban y ella llamaba para hacer su tarea. Escuchó no sé, el llame, había una propaganda en la televisión, entonces llamó. Y ella todos los días llamaban 1 hora y que lo que necesitaba era compañía. Era una cuestión. Y es tan enternecedor porque uno dice, ¿cómo puede ayudar un fonollamado a un niño que finalmente está solo en casa?
Y ella dijo, esto es para ayuda. Entonces ella en su mente dijo, Claro. bueno, ahí me van a ayudar. Y ella, La y al ayuda que yo comienzo necesito. decía esta señora, bueno, yo no es el rol de la, pero ¿qué voy a hacer? Entonces todos los días, y ya era conocida, porque a qué horas tal hora llamaba y era cuál era su tarea, y bueno, y le ayudaban a hacer la tarea. O sea, para entender cómo estos sistemas pueden ser... Bueno, eso tiene que ver con la preparación. De la Exacto, persona. cómo Nosotros pueden ser un creamos- sistema para resolver cosas que a lo Claro. mejor... Están cómo- latentes ahí a lo mejor. es claro, Sí. cómo solucionar la ausencia de papá, mamá, ¿verdad? Y la soledad del niño que finalmente lo que necesita es un acompañamiento. Y cómo con esas cosas pueden en realidad pueden marcar apoyarse diferencia. y producir un impacto muy importante. En el caso de este niño, no recuerdo si era niña o niño, pero sí, la propia trabajadora social estaba impactada, decía, porque en realidad nos sorprendió, después ya todos la conocían porque era cada tanto claro, llamaba sorprende. para hacer su tarea, ¿no? Yo le- Nosotros creamos hace años un servicio, Isabel Esperanza, pues tenía algo que ver con eso. SOS Alguien Te Escucha, con el Alguien te doctor escucha, Arestivo, el doctor Carlos Portillo. Seguramente vos te recordarás, porque tenía mucha Sí, propaganda sí. por los Sí. medios. Sí, recuerdo. El licenciado Genaro Riera. Y atendíamos telefónicamente situaciones de crisis. Y había casos parecidos a lo que cita Esperanza, que por ejemplo la señora María estaba de guardia los jueves a la noche y tenía sus llamadores crónicos. Entre comillas, clientes. ¿no? Sí, Cada ha uno tenía pasado- sus clientes. Ha pasado eso en Qué radio bueno. muchas veces. Hay se programas de dieron, radio. se dieron Sí. síntomas en programas de Sí, radio el programa de madrugada sobre todo. que todo el mundo los escuchó, nadie hizo nada y terminó con una desgracia. Hay cerca de 21 proyectadas, porque habían síntomas en llamadas al aire y nadie se dio cuenta o nadie lo sabía. Lastimosamente no nos quedamos sin tiempo, le dije doctor que nos íbamos a quedar sin tiempo, parecía mucho, pero esto se acordasen ahora, muchas gracias. Al contrario, les agradezco la oportunidad, el interés en un tema para nosotros muy importante y creo que estos tipos de programas ayudan a sensibilizar de este tema que está escondido en la sociedad. Gracias doctor, es muy amable. Bueno, muchas gracias. Un saludo para toda la audiencia. Y la senadora ya dijo todo lo que yo iba a decir. así que- Bueno, muchas gracias por el programa. Yo le digo, es una semana complicada con la historia que me acaba de contar. Yo a mí no me liquida desplomo la con ese semana. tipo de cosas. Así que nos vamos a encontrar mañana. Faltará un día menos. Chao.